encefálica por encima del primer arco costal, de los primeros arcos costales. Se proyecta, se protruye la fascia, la pleura, que está unida por una suerte de engrosamiento de la fascia endotorácica, formando una suerte ya no solamente de fascia, sino también de ligamento, famoso ligamento o fascia de Silis, que lo va a fijar hacia la costilla y también lo va a fijar hacia la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical. Vale. Ustedes vean hasta dónde se está proyectando. ¿Por qué insisto en esta proyección, esta prolongación del pulmón hacia la región cervical? Porque esta es una zona susceptible de ser lastimada, de ser lesionada, cuando no se considera su proyección durante un procedimiento como es la instalación de un catéter venoso central. Cuando se quiere hacer la instalación de un catéter venoso central con la región subclavia, por debajo de la clavícula, a veces no consideran y el ángulo es demasiado amplio, por lo tanto se penetra casi perpendicularmente y puede hincharse la pleura y el pulmón. Como dije hace un momento, no existe ninguna solución de continuidad en los sacos pleurales. Estos son cerrados completamente. Entonces, al momento de hacer una punción, el aire de los pulmones va a pasar a la cavidad pleural y ese pulmón se va a desinflar. Porque la cavidad pleural normalmente cuenta con una presión negativa. Y por eso también les decía que se revisen el tema del gradiente de presión. La presión negativa es una presión que está por debajo de la presión atmosférica, generada por diferentes circunstancias, en este caso por la rigidez o semi-rigidez de la jaula torácica y por los elementos tanto musculares como elásticos que están contrayendo el pulmón. Por lo tanto, genera lo que viene a ser una presión negativa. Acá tenemos una proyección del pulmón y un poco para explicar. Acá tenemos el fondo de saco, costo diafragmático, por si acaso, costo diafragmático y costo frénico vienen a ser lo mismo. Solamente que la denominación a veces confunde. Costo diafragmático implica la unión o el fondo de saco que se genera entre la costilla y el diafragma. El diafragma también se denomina músculo frénico. Entonces, costo frénico y costo diafragmático vienen a ser sinónimos. Estamos viendo nosotros que los arcos costales están distribuidos están rodeando lo que viene a ser la cavidad torácica. Cavidad torácica y cavidad pleural suelen utilizarse como sinónimos, sin embargo, no lo son. Reitero, se suelen utilizar y están aceptados de una manera casi consensuada, pero cavidad torácica viene a ser el espacio que se genera por todos los componentes de la pared. En caso de cavidad pleural, viene a ser ese espacio virtual que existe entre hoja y hoja de la pleura, es decir, de la pleura denominada parietal y la pleura visceral. La pleura parietal está históricamente inervada por los nervios intercostales, teniendo ahí que está saliendo las ramas, las raíces, por la región dorsal de la columna, que se distribuyen ampliamente en la superficie de la pleura parietal, también denominada pleura costal. Es la que realmente tiene sensibilidad y la que produce dolor frente a alguna alteración de índole inflamatoria o traumática
alguna forma que ver con el reflejo respiratorio. Ya va a enviar la información hacia el nivel central para efecto de las correcciones correspondientes. Esta pleura visceral que se ve acá como una superficie brillante que va a penetrar por las cisuras, o en todo caso forma de alguna manera va a constituir el componente que va a separar los lóbulos en cada pulmón, se introduce en muchos espacios hasta cerca del hilo, cerca porque no llega hasta ahí. Normalmente un pulmón se va a ver así, rosadito, sin estas manchas negras cuando el pulmón no está contaminado. A veces cuando vemos un pulmón de una persona que vive en provincia donde no hay contaminación ambiental, es un pulmón rosado. Lo mismo cuando estamos viendo un pulmón de un niño. El pulmón del niño es completamente rosado. Conforme va pasando el tiempo, también se empiezan a incrementar estas manchas oscuras, que generalmente existe un patrón alrededor de lo que viene a ser los nudillos. Esas manchas corresponden a la antracosis. ¿Qué es la antracosis? Vienen a ser el depósito de sustancias extrañas, antrax viene de carbón, por si acaso, que se van a depositar en la superficie por debajo subpleural. Reitero, mientras más contaminación hay, mayor presencia de antracosis. La pleura, al igual que el pulmón, me voy adelantando un poco, está irrigado por una circulación sistémica proveniente de las bronquiales. Las bronquiales son ramas que van a proceder principalmente directamente de la aorta, tanto del callado como a nivel torácico por la zona de las intercostales. Acá en esta se está señalando el espacio que está quedando entre el borde pulmonar y el seno postodiafragmático. Acá está la costilla, acá está el diafragma, seno postodiafragmático. Los vasos venosos de la pleura van a drenar directamente hacia el sistema venoso pulmonar. Los linfáticos están organizados de manera tal que van a ir a drenar directamente hacia las zonas peribronquiales, de las bronquiales hacia las regiones traqueales. Van hacia las regiones traqueobronquiales superiores, es decir, van de abajo hacia arriba, aunque también hay un sector que van a ir hacia el sistema de drenaje linfático de los linfáticos posteriores. Cuando estamos hablando de los linfáticos anteriores, superiores y posteriores, estamos hablando de aquellos que están ubicados en el mediastino. ¿Alrededor de qué elementos? Alrededor de los elementos aórtico, esofágico, bronquiales, subbronquiales, subcarinales, etcétera, etcétera.
necesita de aumentar la ventilación por falta de oxígeno o por algún problema en cuanto al aporte hemático de oxígeno, la expiración se tiene que volver activa. Para eso van a entrar a funcionar los denominados músculos apendicales. Acá tenemos el resto anterior del abdomen, los oblicuos, el mayor, menor y el transverso, que son los que ayudan a comprimir la cavidad abdominal. Al comprimir la cavidad abdominal hacen que se eleven las vísceras contra el diafragma, empujan el pulmón por la cara basal y por lo tanto se expulsa el aire con mayor velocidad. Todos estos son mecanismos compensatorios de las insuficiencias respiratorias. Cuando hablamos de los pulmones, hablamos de los órganos de la respiración por excelencia, donde ahí vamos a encontrar los otros componentes que faltaban para completar lo que viene a ser la respiración. Entonces, por si se me pasa más adelante, les adelanto, la respiración está constituida por la ventilación, que es el proceso mecánico propiamente dicho, la perfusión, que viene a ser la garantía del flujo sanguíneo, la permeabilidad de los vasos capilares, por donde hay una cantidad suficiente de sangre, y también, por supuesto, de hemoglobina en los glóbulos para que haya un intercambio gaseoso adecuado. Y el tercer componente viene a ser la difusión, que no es otra cosa más que el transporte de gaseoso a través de la membrana alveolo-capilar. Proceso que es netamente pasivo, es decir, por gradiente. La gradiente de concentración de oxígeno y de CO2 hace que se haga el transporte a través de esta membrana en un sentido u otro de acuerdo a la necesidad y al sector. Hay dos tipos de respiración. La respiración pulmonar, que es en donde se produce el proceso de la hematosis, y la respiración celular o tisular, en donde hay un intercambio a la inversa. El glóbulo rojo recoge el CO2 y deja el oxígeno. Deja los nutrientes, la sangre, y recoge los metabolitos que están siendo producto del metabolismo celular. Como les decía, las manchas que hay en la superficie pulmonar se van incrementando con la edad, pero sobre todo con el componente de la contaminación. Por ejemplo, vivir en el centro de Lima es garantía de tener unos pulmones negros a corto plazo. Un poco para que veamos que las pleuras están irrigadas no solamente por las intercostales en la región dorsal, sino también por ramas que están procediendo de las mamarias. Es decir, ahí hay un componente o un aporte que está procediendo de la subclavia. Las mamarias son ramas de la subclavia. Y la mamaria interna, los vasos mamarios internos, acompañados muchas veces de su nervio, van a dar ramas para la pleura y también van a dar ramas para el pericardio, formando el paciente pericardiofrénico. El paciente pericardiofrénico es una rama que proceden de estas ramas, de estos troncos mamarios, que van a irrigar el pericardio y la superficie periférica del diafragma por la cara superior, que es parte del complemento porque el diafragma finalmente tiene como principales aportantes la diafragmática superior y diafragmática inferior. Son dos diafragmáticas superiores, dos diafragmáticas inferiores, procediendo directamente de la aorta, garantiza un aporte hemático y por lo tanto
las relaciones que tienen los pulmones le dan la característica morfológica. El pulmón derecho va a pesar más que el pulmón izquierdo. Sin embargo, es más corto, es más de menor altura, pero es más ancho. De menor altura porque el hígado está protruyendo el diafragma hacia la región cervical, cefálica. Pero a su vez, la muestra que está dejando la silueta cardíaca es menor que en el lado izquierdo, porque acá solamente tenemos la parte que corresponde a la aurícula y parte del ventrículo derecho que no construye mucho. En cambio, el pulmón izquierdo tiene la concavidad que genera todo el ventrículo izquierdo y la punta del corazón, haciendo que el pulmón izquierdo, si bien es más alto, pero es más delgado y por lo tanto va a pesar menos. Se considera morfológicamente tres bordes: un borde anterior que está en relación con la región pectoral, un borde posterior que está en relación con las goteras paravertebrales y un borde inferior. El borde inferior es semicircular, que genera una cara inferior o cara caudal en el pulmón, que es cóncava, y la concavidad básicamente en el lado derecho es mayor que en el lado izquierdo, reitero, por la presencia de la cúpula hepática, el lóbulo derecho de la cúpula hepática en el abdomen, perdón, en el espacio tóraco-abdominal. En el caso del lado izquierdo, básicamente las relaciones son con las vísceras del lado izquierdo, es decir, con el vaso, con el colon, con el estómago, pero en el lado derecho también a veces tenemos, perdón, en el lado izquierdo también tenemos la prolongación del lóbulo izquierdo del hígado, por eso también puede dejar una impresión en este lado. Existen las fisuras que ya les manifesté, vienen a ser las zonas donde las pleuras viscerales se introducen dentro del parénquima pulmonar, generando la división, en el caso del pulmón derecho, que tiene una fisura oblicua y una fisura transversa. La fisura oblicua es común tanto en el derecho como en el izquierdo. En cambio, la fisura transversa solamente la vamos a encontrar en el derecho. Esto hace que tengamos nosotros tres lóbulos: superior, inferior y medio. Sin embargo, si ustedes se percatan, se deben haber dado cuenta, el lóbulo inferior más que inferior es un lóbulo postero-inferior. Es decir, está más orientado hacia la región dorsal, porque va a llegar hasta la zona alta, hasta la cuarta, quinta, espacio intercostal. Y tiene muy poco espacio en la superficie, bueno, regular cantidad de espacio en la superficie diafragmática. El lóbulo medio, más que el lóbulo medio, viene a ser un lóbulo anterior. Es como una cuña que está entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Esta cuña, reitero, tiene una pobre expresión radiológica, pero existe una gran cantidad de patologías que pueden comprometer esto. Por lo tanto, es importante que se recuerde cuál es su proyección en la pared torácica. El único lóbulo que cumple con las características de un lóbulo superior, de su nombre, es el lóbulo superior, porque está en la parte superior del pulmón, poco por delante. Acá esta porción del lóbulo inferior es un poco laminar. Acá tenemos el segmento 6, vamos a hablar después de los segmentos. Y hacia acá tengo el lóbulo superior, cuyo vértice protruye por el espacio por encima de la primera costilla, de las primeras costillas, de las dos primeras costillas. El pulmón izquierdo solamente cuenta con una fisura oblicua. La fisura oblicua genera dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Como les decía, es más alto, pero más delgado, porque acá tengo una gran concavidad generada por la impresión que deja el corazón. Igual que el lado derecho, tenemos un borde posterior, dorsal, un borde anterior, pectoral, y un borde inferior
cavidad que el derecho, por acá solamente tenemos el diafragma. ¿Y qué cosa tenemos a nivel del diafragma? Por debajo, el estómago, el ángulo cólico, el vaso hacia la región lateroposterior, etc. Y eventualmente un poco el lóbulo izquierdo del hígado. Acá hay una prolongación que está mencionada como la língula, esta porción. Esta porción, que viene hasta acá más o menos, equivale o es el equivalente al lóbulo medio del lado derecho. Ya vamos a ver en la segmentación bronco-pulmonar que si tuviese una fisura horizontal, la língula cumpliría las características de un lóbulo medio, solamente con una pequeña variación en cuanto a la
asumen que es porque no tiene una buena capacidad o un buen reflejo de succión. No es cierto. El reflejo de succión es un reflejo innato, que si es que se atora es porque algo está pasando a la vía respiratoria y es la leche. Entonces, hay diferentes tipos de fístulas traqueosofágicas, pero el primer elemento de alerta es el atoro de la criatura y la cianosis por invasión de la vía respiratoria por la tráquea. Entonces le decía que acá tengo los hemianillos, pero hacia la parte posterior tengo una membrana. Los hemianillos no son completos, los anillos no son completos. En promedio, la tráquea mide la mitad de lo que mide el esófago. El esófago, si es que lo hicieron en su momento, tiene un promedio de 25 centímetros de longitud. La tráquea va a tener 12.5. Que va a empezar a continuación del cricoides y va a terminar en la carina. ¿Qué cosa es la carina? Viene a ser este ángulo hielo que se forma por la división de la tráquea en los dos bronquios principales. Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. El diámetro aproximado, 2 centímetros, milímetros más, milímetros menos. Cuando hablamos de promedio estamos hablando de un rango, no es preciso, depende mucho de la estatura de la persona, de su desarrollo, etcétera, etcétera. Estamos hablando del adulto en promedio. Acá tenemos una visión anterior y una visión dorsal, dorso anterior. Como pueden ver ustedes, tenemos una membrana que está tapando todo esto, acá lo han separado para poder ver la cara posterior de la pared anterior de la tráquea y la división de los bronquios, bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho. Y desde ya podemos ver dos características. El bronquio izquierdo es más gordo, más grueso. No, la derecha. La derecha. Acá tengo acá hay una inversión. Acá tengo el bronquio principal derecho que es más vertical. ¿Ok? Debía ser más gordo que el izquierdo. ¿Por qué? Y más corto. ¿Por qué más corto? Porque rápidamente aparece el bronquio principal, el bronquio secundario, del lóbulo superior. Acá el bronquio del lado derecho, ya saben, se divide en 3 lóbulos, en tanto que el izquierdo solamente tenemos 2. Reitero, acá hay una inversión en las proporciones de los diámetros. Acá tenemos una visión interna de la carina. Acá se ha metido un broncooscopio. Estos son los hemianillos de la tráquea. Acá tengo el bronquio principal izquierdo y acá sí aguarda las proporciones. Miren, más angosto, de menor diámetro. El bronquio derecho es de mayor diámetro, mayor calibre. Por supuesto que el derecho es más corto, ¿no? Y más vertical. El izquierdo es más horizontal y más de menor calibre. El hilio pulmonar lo describe
vienen a ser estas subdivisiones de los bronquios para llegar hasta las ramas del primer, segundo, tercer, cuarto orden. Se habla más o menos de 11 órdenes de segmentación pulmonar hasta llegar a los bronquiolos respiratorios. ¿Qué diferencia los bronquiolos respiratorios de los bronquiolos, aéreos? Que se diferencian de los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios son los que están previamente a los sapos alveolares. Los sapos alveolares son conjuntos de alveolos en donde se va a desarrollar el proceso de intercambio gaseoso. Es decir, a nivel de los bronquiolos aéreos no hay se mantiene una cierta semi-rigidez que garantice la llegada hacia la zona de los bronquiolos respiratorios. ¿Y por qué los bronquiolos respiratorios no tienen cartílago? Porque sería contraproducente tener una zona rígida en donde realmente se tiene que desarrollar una dinámica de intercambio gaseoso en donde las paredes de los alveolos se comparten con las paredes de los capilares, en la famosa denominada membrana alveolo-capilar. Es decir, al compartir esta membrana permite que el intercambio gaseoso se garantice de una forma adecuada. Como le decía hace un momento, la difusión se va a producir por gradiente de concentración.
anterior se le considera el número 3, así de sencillo, para mantener la misma nomenclatura del pulmón del lado derecho. Entonces, en el lado izquierdo tenemos fusión de apical y el posterior, y tenemos la unión entre el anterior y el interno, el anterobasal. Es importante que recuerden o se hagan una suerte de mnemotecnia para recordar más o menos la distribución, porque reitero, esta es una distribución constante de la segmentación bronco-pulmonar. ¿Que existan algunas variantes? Sí, existen variantes, pero esto es lo habitual, esto es lo que encontramos generalmente. Entonces, para ustedes, la tarea va a ser ahora sí memorizar la nomenclatura. Pero de acuerdo a la nomenclatura, ustedes ya pueden ir percibiendo hacia dónde se dirige cada uno de estos segmentos. El apical, por supuesto, que será la porción del pulmón que se va hacia la región cervical. La posterior, la región dorsal, y la anterior hacia la región pectoral. El lóbulo medio les decía que tiene su equivalente con el lóbulo de la língula, porque tengo dos segmentos. Un segmento externo para alguna literatura lateral e interno para alguna literatura medial. En el caso de la língula, nosotros tenemos dos segmentos. Un segmento superior y un segmento inferior. Equivalente, les decía, al lóbulo medio, solamente que la distribución no es externo e interno, sino acá es superior e inferior, o cefálico y caudal. El segmento 6 es un segmento importante por la cantidad de patología que se asienta, muchos cuadros de tuberculosis. Si no se asienta en el lóbulo superior, se asienta en la porción apical del lóbulo inferior, como que se llama también apical o superior del lóbulo inferior, que también lo tenemos nosotros en el lado izquierdo, que como les digo, se trata de mantener un poco la numeración para no confundir demasiado. El anterior basal y el interno basal forman el segmento antero interno, el del lóbulo
función de la laringe es garantizar la permeabilidad de las vías aéreas. Si nosotros en lugar de tener cartílagos en la laringe tuviésemos músculos, se generaría una situación no apta para la respiración. Yo suelo hacerle recordar a quienes han sido traviesos de chicos que juega con un globo roto. Al momento que sopla, pues va a soplar y va a sonar, pero cuando uno quiere aspirar a través de ese globo roto, las paredes se van a coaptar y por lo tanto van a impedir que yo pueda jalar aire a través de este globo. Exactamente lo mismo ocurriría con la zona laríngea si es que esta no fuese cartilaginosa. La rigidez de esta estructura, aparte de tener elementos de protección de las vías respiratorias, como son la epiglotis y las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales básicamente son para regular también parte del acceso aéreo y de protección. Que se habrán escuchado hablar del famoso espasmo laríngeo. Alguien que se atora, de repente se le juntan las cuerdas vocales y termina generándose una dificultad de respirar. Bueno, entonces tenemos nosotros que necesitamos cartílagos hasta esta zona, pero acá ya no, porque esta es la zona en la que tenemos el parénquima pulmonar que requiere de contraerse para poder evacuar el aire adecuadamente. Si fuese rígido no podría contraerse, por lo tanto quedaría aire reprimido. Y acá tenemos los sacos alveolares, donde tenemos los alveolos con los famosos poros de Koch, que estos poros de Koch son los que van a comunicar alveolos con alveolos. Acá sí hay intercambio. Y estamos viendo una vasculatura que está llegando, rodeando todos estos alveolos hasta llegar al nivel de capilares. Los capilares son los que van a garantizar el intercambio gaseoso. Entonces, recapitulando un poco lo de la respiración. La respiración está constituida por estos tres componentes. Ventilación, que es la parte mecánica. Difusión, que viene a ser la competencia de la membrana para permitir el transporte gaseoso a través de su estructura. Cuando la membrana no es apta, simplemente va a haber un fracaso en la difusión. Si hay un fracaso en la difusión, no hay forma que se transporte los gases, considerando que el transporte acá es de índole pasiva, es decir, no hay consumo de energía. Y finalmente la perfusión, que viene a ser la garantía de que los vasos son permeables, que el corazón está funcionando y que la sangre está discurriendo. La sangre venosa discurre por los capilares hacia los alveolos y cuando sale sangre arterializada. Acá tenemos, viene, esta vendría a ser la arteria aferente, ojo, aferente, porque está llegando hacia el alveolo, una dirección centrípeta, y conforme va pasando se va haciendo ese intercambio gaseoso. Acá. ¿Sí? Y luego los capilares se juntan para ir formando capilares venosos, pero los capilares venosos van a llevar sangre arterializada. Este es el caso en el que se invierte el tipo de sangre que transportan los vasos. Las venas transportan sangre arterializada, las arterias sangre venosa. Esto ya lo mencioné. Volúmenes. Nosotros tenemos varios volúmenes que mayormente se miden por espirometría, algunos por algún proceso de sismografía. Y entre los que tenemos que considerar, me imagino que cuando hagan la parte respiratoria en fisiología, si es que no la han hecho ya, debe haberles mencionado estos volúmenes, que son los volúmenes que normalmente nosotros manejamos. El volumen vital es el volumen que nosotros normalmente inspiramos y expiramos durante la fase de reposo. Lo que están haciendo ustedes en el volumen vital
se va a incluir el famoso espacio muerto. El espacio muerto viene a ser esa parte de las vías respiratorias altas, en donde el aire queda siempre retenido, tanto el inspiratorio como el expiratorio. Entonces, cuando hablamos de volumen pulmonar, estamos hablando de ese volumen que entra y sale por las vías aéreas hacia los pulmones, como decía, de 500 a 600. Tenemos diferentes descripciones de la frecuencia respiratoria, que debe ser de frecuencia ventilatoria. La frecuencia ventilatoria la estimamos en este caso de 11 a 14 ventilaciones por minuto, pero miren ustedes la cantidad de respiración que tiene un vecino así, 39 por minuto. Porque el niño todavía está en una fase de adaptación y requiere de una gran cantidad de oxígeno para el desarrollo de sus tejidos. Reitero, el volumen residual es el que no vamos a poder agrupar a pesar de una estimación máxima. Se estima más o menos en 1200, promedio, más o menos. El volumen inspiratorio de reserva es, o sea, uno inspira normalmente y si al final de su inspiración yo le digo, jale un poco más de aire, ustedes van a poder meter más aire a pesar de que ya terminaron su inspiración en reposo. Y podemos meter hasta 3000 mililitros más de aire en una inspiración forzada. Todos estos procesos ya estamos hablando de inspiraciones forzadas. Y el expiratorio de reserva es igual. Cuando uno termina de evacuar el aire en una ventilación pasiva, en reposo, si le digo sigue soplando, ustedes van a poder seguir soplando en un promedio más o menos de 1100 centímetros, mililitros de aire. El diafragma ya lo hemos escrito en la frase de Paredes García. La respiración artificial viene a ser los procedimientos que nosotros utilizamos para poder reanimar en la famosa CRCP, reanimación cardiopulmonar. Dicho sea de paso, aunque en el sílabus está discriminado, separado el aparato respiratorio y circulatorio, nosotros por lo general hablamos de un aparato cardiorrespiratorio. También así que la denominación es CRCP, denominación cardiorrespiratoria. No ganamos nada teniendo un componente, un aparato respiratorio competente, si no hay un aparato circulatorio competente. Y viceversa. El corazón puede estar funcionando bien, las arterias bien, la sangre bien, pero si el proceso ventilatorio, respiratorio general no es adecuado, no vamos a tener una adecuada oxigenación. Entonces, bueno, esto es un poco los procedimientos que se ven en las películas, solamente que un poco más en detalle sobre por qué es que tenemos que traccionar nosotros el maxilar. Sabemos ya por cabeza y cuello que cuando uno reposa, la lengua tiende a irse hacia la región, el fluido dorsal, la lengua tiende a irse hacia la región de la orofaringe, y por lo tanto, si nosotros hacemos una insuflación con la cavidad oral, con la lengua hacia la región de la orofaringe, simplemente el aire se le va a salir por la nariz. Y si es que le tapamos la nariz, todavía va a ser insuficiente porque se le van a hinchar los cachetes, pero no va a pasar el aire hacia la vía respiratoria. En cambio, cuando uno tracciona el maxilar, jala también la lengua y deja permeable la orofaringe. Y con eso, el acceso a la laringofaringe y hacia la tráquea del aire que vamos a insuflar. Ahora bien, muchos dirán, pero ¿qué gano yo metiéndole mi aire que
espacio virtual porque apenas entra un poco de aire, se colapsa el pulmón y se genera un espacio real. Este es un neumotórax. El neumotórax puede producirse por una solución de continuidad de la pared torácica o por una solución de continuidad de la pleura visceral, por donde va a jugar el aire. La pleura de los pulmones viene a constituir el elemento que permite que se produzca la ventilación por expansión torácica. Lo pongo en términos más concretos. ¿Quién podría inflar una esponja de esas de lavar? Una esponja. No se puede simplemente porque cuando uno sopla por un lado, por todos los poros se va a escapar el aire. Entonces, si yo le pego una cubierta de terofán a toda la superficie y por un lado soplo, eso se va a inflar como un globo, porque está sellando el resto de todo. Lo mismo ocurre, si yo le quito la pleura al pulmón, lo dejo como una esponja. Por todos lados va a salir el aire, porque ahí están las superficies alveolares y los alveolos se van a abrir hacia la cavidad. Por lo tanto, el pulmón se va a colapsar. El pulmón se colapsa porque tiene fibras elásticas que hacen una tracción, una fuerza centrífuga. Y además porque cuando entra el aire, el aire que está entrando comprime el pulmón. En este caso, es un deterioro al final. Si ustedes se percatan, cuando entra el aire, se comprime el pulmón, el mediastino hacia el lado contralateral. ¿Ok? Y cuando el aire sale, se migra hacia el lado afectado. Esto es lo que se llama una respiración paradojal. Y cuando inspira se va hacia. Acá tengo un neumotórax a tensión. Este neumotórax a tensión tengo o ingresa aire por la pared o ingresa aire por un flap que se ha generado en el pulmón. Pero esto, como tiene una forma de válvula, cuando el sujeto quiere expirar, la válvula se cierra, ya sea en la pared o ya sea en el pulmón. Y esto va haciendo que la presión dentro de la cavidad pleural, acá hay una cavidad real pleural, haga que incremente y se forme una hipertensión que comprime el pulmón y que va a llegar a la hipoxia del sujeto. Bueno, les decía que el espacio virtual pleural garantiza que haya presión negativa.
labio derecho, y el resto hacia el conducto torácico que va a drenar en el ángulo yúngulo sublabio izquierdo, famoso ángulo, ángulo de Kellogg. Entonces, este más o menos es el derrotero de la circulación linfática, importante, reitero, porque constituye la zona por donde puede eventualmente transmitirse las células cancerosas en una metástasis. Acá tenemos ya el esquema de los grupos ganglionares. Lo voy a pasar así que no se desespere. El nervio frénico, como ya ustedes lo estudiaron en la parte de neuroanatomía y también cuando hemos hecho la parte del cuello, se va a originar a nivel de C4 con aporte de C3 o de C5. Va a discurrir por delante del músculo escaleno, va a ir por detrás de la vena, en el lado izquierdo derecho va a ir por detrás de la vena subclavia y por delante de la arteria subclavia, va a descender por dentro y delante de del pulmón entre la pleura parital y visceral, perdón, por debajo, por la adherida a la pleura mediastinal. Va a pegarse a la cara lateral del pericardio, en el caso del lado derecho, hacia la región dorsal, y llega hasta la zona donde se desemboca o donde está el orificio de la vena cava inferior. Y ahí es donde se distribuye sobre el diafragma. En el caso del frénico izquierdo, es un poco anterior, no es tan posterior, va un poco cerca al vértice del pulmón y va a manifestarse, o va en todo caso a entrar hacia el diafragma, en esta zona por delante del pericardio. Acá. Este es posterior, frénico, y acá vemos que estamos por acá tenemos la desembocadura de la vena cava. Un poco más gráfico. El neumogástrico es un nervio que va a conducir la inervación del tipo parasimpática, va a formar junto con el simpático unos plexos alrededor de todos los elementos que están en la jaula torácica. Pero me interesa mucho el tema del neumogástrico por un factor que es importante, que lo voy a mencionar al final. Su distribución, el nervio vago neumogástrico, cardiovascular renitérico, es un nombre verdadero, va a discurrir desde su origen a nivel del tallo cerebral, va a empaquetarse con el paquete vascular nervioso cervical, el paquete carotidio, va a descender hacia la región mediastinal, va a ir por acá. Tengo el derecho y tengo el izquierdo. El derecho va a ir por delante del cayodo aórtico y el izquierdo va a ir por delante de la arteria subclavia. El derecho va a dar una rama que va a rodear la vena subclavia y va a ascender por el ángulo de dedo que se forma entre la tráquea y el esófago. Y va a meterse hacia la laringe, que es el recurrente laringio inferior. En el caso del lado izquierdo, viene el nervio vago, deja su rama recurrente laringea que rodea el cayodo de la aorta y asciende igual por este ángulo yúngulo, tracto esofágico, perdón, dirigiéndose hacia la laringe. El resto del nervio va a descender. En el caso del nervio vago izquierdo, se va a hacer anterior al esófago y va a penetrar hacia la cavidad abdominal. En el caso del lado derecho, va a hacerse dorsal al esófago, va a ir por detrás y va a penetrar hacia la cavidad abdominal. Se va a unir con ramas que están procediendo, reitero, del nervio de la cadena simpática, ¿okay? Formando los plexos cardíacos y pulmonares. Ahora bien, hay ramas que son fundamentales para el funcionamiento, por ejemplo, del corazón. El simpático va a dar las ramas de tipo superior
estriado. Y a nivel del tórax van a salir las ramas que van a formar el nervio esplántico mayor y el nervio esplántico menor. Los espláncnicos van a dirigirse hacia la región abdominal. Pero en esa cadena vamos a tener ramas tanto grises como blancas que van a estar subiendo con las raíces de los nervios espinales. Es decir, cuando están emergiendo por los agujeros de confusión, vamos a tener dos tipos de ramas que se fusionan con la cadena simpática. Acá tenemos la cadena simpática y las ramas que están formando, en este caso el treso, parte del treso bronquial, treso esofágico, y las ramas que están uniéndose tanto hacia las intercostales como las raíces que están saliendo de los nervios espinales. Un poco la explicación de lo que estaban mencionando, de los ramos comunicantes. Acá tengo el simpático y acá tenemos las raíces espinales. La distribución, el recorrido de la cadena simpática es igual que muy parecido al del sistema ácido, va a ir por los costados de la columna y va a estar en relación justamente con la vena ácidos y con los elementos retropleural, es decir, están tapizados por la pleura parental. Acá lo que te mencionaba, el nervio esplántico mayor va de la cuarta a la novena vértebra, nivel, se juntan y va a penetrar hacia el abdomen, dirigiéndose hacia el cambio estrellado en el abdomen, o semilunar para el abdomen. Y ahí está uniendo con la pleura, el esplántico